¿Hay alguien ahí? Por favor, si estás leyendo esto, encuéntrame. Estoy en el tejado de la tienda de deportes de Main Street. Tengo 2 focos conectados, los más pesados que pude subir por la escalera. Creo que conseguiré más cuando termine de escribir esto. Si las luces y las bengalas no son suficientes, los disparos deberían ayudar. No puedo estar solo. Alguien más tiene que estar despierto. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Estoy muerto? ¿Eso sería mejor o peor? No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Días? ¿Una semana, tal vez? Ahora mido las cosas en despertares y dormires. Todavía tengo mi reloj, aunque no estoy seguro de por qué. Es igual que el resto. Tal vez, si sigo escribiendo, encuentre una pista. Tal vez la respuesta esté en el pasado. Desde luego no está aquí. Donde quiera que sea que es aquí. Abandoné la universidad. Tratar de prestar atención a los profesores era como esos borrachos en los bares de vaqueros tratando de mantenerse encima del toro mecánico. Yo lo que quería era aprender. O deseaba querer aprender. Pero todo era tan gris, plano y soso para toda la pompa, las circunstancias y las expectativas. Me importaba una mierda todo lo que decían. Parecía que no era el único, que solo una cuarta parte de los estudiantes realmente querían estar ahí. Eso siempre me entristecía. Allí estaban esos profesores intentando enseñar a los jóvenes algo que les importaba, y sus palabras se me escapaban de la cabeza tan rápido como entraban. Al final, me di cuenta de que yo era un desperdicio de espacio académico y que debía quitarme de en medio para dejar entrar a alguien que se lo mereciera. Y lo cual estaba muy bien, hasta que me di cuenta de a dónde tenía que ir. No había hablado con mamá desde que tenía 18 años. No la había dejado de lado, pero ella no usaba el teléfono y yo me había mudado a la ciudad. Intenté hacer un trueque con la facultad para convencerles de que me dejaran conservar una parte de la beca hasta que encontrara el trabajo. Su negativa cortante y definitiva hizo que mi Hyundai compacto se llenara de pertenencias en 2 días frenéticos. Recuerdo que lo miré, hice una foto mental. No sé por qué. Desde luego, no fue un momento de cariño ni de orgullo. Me gasté los últimos ahorros en romper el contrato de la renta y hacer que se llevaran el resto de mis cosas al vertedero. Fue un largo viaje en carro. Me pareció más largo de las 3 horas que probablemente duró. Como si cada kilómetro añadiera 1 minuto más. Otra oportunidad de volver atrás. Pero ya había abandonado, amputado lo que pudiera esperarme al final del camino académico. Mi desafiante huida de casa estaba terminando con el gemido que siempre sentí que terminaría. Pero fingí lo contrario. La ansiedad fue en aumento a medida que salía del auto y caminaba penosamente por el sendero lleno de maleza y gusanos secos. La vieja camioneta de papá seguía estacionada en la entrada con las ruedas pegadas al cemento fracturado. Mamá debería haberse mudado. Podía permitírselo. Las prestaciones de la administración de veteranos de papá me habían pagado la universidad y a ella le habían impedido trabajar a jornada completa. Estoy seguro de que, sin mí, le habría ido muy bien. Si por lo menos lo hubiera intentado. El timbre no funcionaba. No eché de menos el pegajoso tintineo. Toqué la puerta de seguridad haciendo sonar las bisagras oxidadas. ¿Qué iba a decir? ¿Tenía que decir algo? Al fin y al cabo, soy su hijo. Merecía estar aquí. Me quedé en el húmedo porche justificando mi presencia ante mí mismo mientras pasaban los segundos. La puerta permaneció en silencio y empecé a dudar de este viaje, de las decisiones que me habían cambiado la vida la semana pasada. Un crujido profundo, como de hueso sobre cartílago molido, me sacudió de mi espiral. La luz del día era tal que no podía ver más allá de la reja de metal punteado de la puerta de seguridad, pero conocía el sonido. «¿Mamá?», dije con la voz más aguda de lo que pretendía. No hubo respuesta, pero sentí sus ojos clavados en mí. Me aclaré la garganta. «Hola, mamá», dije, intentando no parecer tímido. Intenté mirar fijamente al lugar donde supuse que estaba.
Sería lo menos que podía hacer para mirar a los ojos mientras suplicaba alojamiento. Creí haber visto el brillo de un ojo parpadear tras la rejilla, pero era imposible saberlo. Necesito un lugar en donde quedarme, dije cuando la puerta nos abrió. Solo por una semana, tal vez 2, yo creo que pensé que si no lo decía en voz alta, sobre todo a ella, el error de mi conducta no se haría evidente. Pero le debía una explicación. Me salí, murmuré a mis zapatos, cuando la puerta metálica no se abrió. Me preocupé por haberme callado demasiado, por tener que admitirlo de nuevo, pero más alto. Mis dientes empezaron a rechinar mientras la vergüenza de la postración enrojecía mis mejillas. Empecé a sudar en las sienes mientras me armaba de valor para repetirlo. Un ruido sordo detrás de la puerta metálica me sentó como una patada en el estómago. Mamá había tomado una decisión. No la había visitado. No había hecho ningún esfuerzo por mantener la relación tal como era. Y por lo tanto, no era digno de mi habitación de la infancia. Me di la vuelta, con un nudo hinchándose en el fondo de la garganta al darme cuenta de las pocas opciones que me quedaban. Cuando oí crujir las bisagras y un agudo chasquido metálico, me di la vuelta, aliviado, al abrir la puerta de seguridad que no estaba cerrada. La puerta de detrás estaba entreabierta, con los cierres de cadena desabrochados y balanceándose. Mamá había entrado en la casa y yo la seguí. La casa resultaba extraña por su familiaridad, como una construcción 2-1 del lugar donde me había criado. Los mismos muebles, las mismas cortinas descorridas, la misma foto de papá sobre su bandera plegada, bolas de naftalina y polvo en lugar de galletas o pan u otros olores acogedores. Mamá se alejó de mí arrastrando los pies hasta la sala contigua y, por un momento, me pregunté si la habría sorprendido sonámbula. ¿Habría sido pronto? Mi habitación estaba intacta. Dejé caer las bolsas que había traído y me tumbé en la cama, respirando profundamente. Me temblaba mucho la respiración y no sabía muy bien por qué. La cena fue, como de costumbre, lo que pude sacar. Conseguí hablar un poco con mamá, sobre todo de cosas triviales y de lo que pensaba en la ciudad. Cuando le conté algo más sobre mi experiencia en la escuela, su reacción fue de resignación muda. Bueno, escribí un libro sobre ello, me dijo, como si no acabara de confesarle mi fracaso en la carrera de filosofía. Aún así, la ambivalencia era preferible al desprecio. Lavé los platos, tiré los platos de papel y los cubiertos de plástico, y a las 9 estábamos los dos en la cama. Ella, por costumbre, y yo, por defecto. ¿Qué otra cosa iba a hacer? No recuerdo la última vez que dormí 8 horas seguidas. Mi cerebro simplemente se negaba a hacerlo. Llevo toda la vida despertándome un poco después de medianoche. De niño, me molestaba porque me daba miedo la oscuridad. A veces la noche se alargaba y me sentía como si me hubieran olvidado, como un extraterrestre o un pequeño fantasma solitario. Todos los demás podían hacer esa cosa tan sencilla y humana sin esfuerzo, excepto yo. Mamá podía hacerlo incluso murmurando y arrastrando los pies por nuestra sombría casa, abriendo y cerrando puertas y cajones como si hubiera perdido algo. Su falta de respuesta me asustó al principio, pero luego no hizo más que agravar mi soledad. Me sentía como un producto del sueño de otra persona que no estaba soñando. Mis distendidos limbos nocturnos me aterrorizaban sin fin y se alimentaban de sí mismos. La lenta llegada de la edad adulta fue erosionando el miedo y aprendí a utilizar el tiempo de forma productiva. Así que cuando me despertaba a las 3 de la madrugada, era como cualquier otra noche. En mi habitación había un televisor viejo, profundo, con una pantalla convexa. Me levanté de la cama y saqué mi Xbox de las maletas. Era muchísimo más avanzado que mi arcaico televisor y la incongruencia tecnológica era obvia y distraía. Cerré el juego al cabo de unos 20 minutos, ya sin sueño, y me quedé mirando la pantalla del menú de la consola. A lo mejor había algún juego nuevo o alguna
joya antigua en oferta. Todavía tenía algo de dinero. Podría... En la parte superior derecha de mi pantalla, la hora borrosa marcaba las 3 a.m. Me froté los ojos, entrecerré los ojos, fui a los ajustes y los cambié. Luego los volví a cambiar. Seguían siendo las 3 de la madrugada. Me di por vencido, olvidando el fallo mientras intentaba jugar a otro juego. Uno, al que hacía tiempo que no jugaba. Creo que en algún momento oí a mamá dar tumbos por la sala. Al final, apagué el juego, frustrado por la pérdida de interés en el que había sido mi principal pasatiempo. Me levanté para beber agua cuando me llamó la atención el despertador que había junto a la cama. Las 3 de la madrugada. A estas alturas, seguía irritado. Era solo un reloj parado. Uno de dos. No creo que fuera lo suficientemente extraño como para que me fijara en él. Tomé un poco de agua de la cocina. Mamá no aparecía por ninguna parte. Y volví a meterme en la cama. El reloj analógico que había sobre el lavabo no se distinguía en la penumbra nocturna, pero sé lo que marcaba. Cuando volví a despertarme, no me di cuenta de que me había quedado dormido. Seguía igual de oscuro. Mi consola seguía encendida. Solo me di cuenta de que había pasado tiempo porque había cambiado de postura. Ahora estaba boca arriba en vez de boca abajo. La frustración me invadió con la misma intensidad que antes. Aunque los despertares nocturnos eran normales, normalmente solo ocurrían una vez. Me revolví petulante en el colchón y me di la vuelta hacia el despertador en busca de validación. Sin duda, faltaban minutos para que amaneciera. Las 3 de la madrugada. Entonces, me golpeó, aunque no de una sola vez, no como un puñetazo o un camión. La comprensión de que algo estaba terriblemente mal me invadió como una colonia de hormigas hambrientas. Las primeras picaduras ardientes importaron poco, pero al final estaba gritando, pidiendo una ayuda que no llegaba. Me incorporé y golpeé el reloj lo bastante fuerte como para hacer sonar la mesilla de noche. Las 3 de la madrugada. Lo golpeé un poco más hasta que se cayó, arrancando el enchufe de la toma de corriente con las 3 a.m. estáticas en su cara. Me levanté del colchón, tomé uno de mis mochilas y rebusqué hasta encontrar mi viejo reloj. La esfera analógica verde y brillante mostraba las manecillas de los minutos y las horas en un ángulo perfecto, en forma de L. ¿Pero qué diablos?, creo que susurré, o quizás solo pensé en voz alta. Fui a la cocina con la luz del teléfono extendida ante mí, para ver lo mismo reflejado en todas las superficies digitales, en todos los relojes de pared de la casa. Las 3 de la madrugada. Las 3 de la madrugada. Las 3 de la madrugada. Mi pecho había empezado a contraerse, aunque fingí que no tenía miedo, que se trataba simplemente de un fenómeno extraño y tonto que tenía la suerte de presenciar. Después de todo, he superado mi miedo infantil a la noche. Con una sonrisa forzada, me acerqué al interruptor de la luz y lo accioné hacia arriba. Volví a pulsarlo en vano. Luego el siguiente. Luego los demás. Mientras las hormigas empezaban a masticarme la espalda, debía de haber un apagón, pensé. Hasta que me di cuenta de que los relojes congelados seguían brillando. La luz del porche seguía parpadeando con las polillas. Caminé para alejar la gelatina de mis piernas, sin importarme el ruido que probablemente estaba haciendo. En un arrebato indiscriminado de ansiedad, me acerqué al microondas y lo desenchufé, esperando que las burlonas 3 a.m. se alejaran. En lugar de eso, me quedé mirando el cable que tenía en la mano y el aparato imposiblemente funcional. Respiré entrecortadamente, me levanté y me pasé las manos por el pelo. Luego, agarré un mechón entre el pulgar y el índice y tiré con fuerza. El pelo saltó con una pequeña punzada de dolor y me quedé donde estaba sin despertarme de lo que esperaba que fuera una pesadilla. Tiré de algunos más. Cada pinchazo era una capa más de pavor. La desgarradora comprensión me siguió de cerca. ¿Tenía que decírselo a mamá? Caminé arrastrando los pies hacia la oscura puerta del otro extremo de la habitación,
con los nervios a flor de piel a cada paso, a pesar de las circunstancias cada vez más extrañas. Todos los despertares eran bruscos cuando se trataban de mi madre, y unas prácticas profundamente arraigadas me gritaban que no traspasase ese umbral. Me tambaleaba ante su puerta, irracionalmente inseguro de si merecía la pena de su tiempo. Al final, merodear me pareció más estúpido que entrar, así que aparté con cautela la puerta entreabierta y entré sigilosamente en su habitación. Siempre he odiado las alfombras de felpa, y me acordé de ello cuando me acerqué a su cama. Dormía boca arriba, con las manos a los lados como un cadáver preparado. «Mamá», susurré. «Mamá, algo está pasando». El tiempo se frenó como un jarabe mientras esperaba, tenso ante la inminencia de un gruñido, un gemido, una maldición. Pero no llegó nada. «Mamá», volví a susurrar sin elevar el tono, pero inclinándome más cerca. «Mamá, despierta». Los disentidos segundos empezaron a colapsarse unos sobre otros mientras ella permanecía en silencio y sin responder. «¿Mamá?», dije mientras las hormigas pasaban sobre mis hombros. «¡Mamá!». Ahora gritaba. Me inclinaba hacia ella y la sacudía. Frenético, le puse 2 dedos en el cuello y sentí un gran alivio al notar un pulso sano bajo su mandíbula. «Gracias a Dios», dije casi riendo. Busqué a tientas el teléfono y marqué el número de emergencias, acariciándole el pelo y conteniendo la respiración. «Te pondrás bien», le dije. «Te pondrás bien». Cuando sonó la 4ª vez, aparté el teléfono y me quedé mirando la pantalla confundido. Después de la 10ª, colgué y volví a marcar, dándome cuenta de que el terror había retrocedido solo cuando regresó con renovador fervor. Nunca contestaron. Nadie lo había hecho. Dejé sonar el teléfono en el altavoz y me quedé sentado en la habitación de mamá durante un rato. No puedo estar seguro de cuánto tiempo, sintiéndome en espirales de ansiedad. Estaba tan preocupado por ella que los relojes congelados, por extraños que fueran, habían pasado a un segundo plano en mi mente. De repente, decidí que si el teléfono no contestaba, despertaría a los vecinos. Me levanté, le besé la frente y salí por la puerta trasera de su habitación. El patio trasero, a diferencia del interior de la casa, no era como yo lo recordaba, ni siquiera con poca luz. El césped, en otro tiempo frondoso y recortado, solo existía en mi memoria. Su aspecto desolado y marciano me hace sentir aún más extraño y desamparado. Caminé por el lado de la casa hasta el primer vecino a la derecha, golpeando y gritando en su puerta metálica, como cuando intenté despertar a mi madre. Me preparé para una tormenta de insultos, pero me quedé esperando. Golpeé y grité hasta que me di cuenta de que no me hacían caso, lo que causó que me encendiese y pasara a la casa de al lado con aún menos decoro y tacto. Cuando no me respondieron, grité sobre incendios, asesinatos y otras cosas que podrían importar a la gente. Pensé que si hablaba de ellos podría obtener una respuesta. Fue a partir de la 4ª o 5ª casa cuando empecé a comprender el verdadero e incomprensible alcance de mi situación. Volví entre tropiezos de otra casa silenciosa, jadeando por el esfuerzo, con las cuerdas vocales ya tensas por mis ataques. Pensé en mi madre, catatónica en su cama a pesar de mi acoso, y empecé a darme cuenta de que mi situación podía ser mucho peor de lo que pensaba. Eso fue hace 5 noches. He recorrido la ciudad 2 veces y no he visto a nadie. Rápidamente descubrí que los autos no funcionan, ni los míos, ni los de nadie cuyas llaves pueda encontrar. Una vez que la sed y el hambre se apoderaron de mí, abandoné la pretensión de la propiedad privada. Saqueo supermercados si estoy cerca, si no, he perdido todo reparo de entrar a robar, lo que daría por ser arrestado. He golpeado ollas y sartenes junto a cabezas dormidas, activado licuadoras en mesas de noche, disparado armas de fuego en patios traseros. Una vez que había entrado en la tienda de artículos deportivos. Todos, sin respuesta, al igual que mi mamá. Bueno, excepto uno. En el segundo despertar en el que había irrumpido, seguía sacudiendo los hombros de desconocidos.
El intento se antojaba inútil a estas alturas, pero el último hilo de esperanza me impulsaba a actuar a pesar de la metastasis de desesperación. Había recuperado el agua y los alimentos necesarios y acababa de salir de la habitación de una pareja tras intentar despertarla sin éxito. La última habitación tenía una cama más pequeña y estaba adornada con almohadas grandes y floridas. En la palidez nocturna, los adornos eran de un tono diferente de pálido, y probablemente eran variaciones del rosa, aunque del día. Me acerqué a la cama, manteniendo la esperanza de que aquella fuera la persona, la que por fin se despertaría y se reuniría conmigo. Me acerqué, cuando vi algo que no había visto en lo que me pareció una eternidad. Los ojos de la chica me miraban fijamente. Los blancos eran visibles en todo el contorno, indicando el terror absoluto que yo conocía demasiado bien. Me eché hacia atrás con la esperanza encendida en mi pecho. «Hola», dije. ¿Puedes verme?» Me moví lentamente alrededor de la cama. Los ojos petrificados de la chica me siguieron mientras lo hacía y mi pecho empezó a calentarse cuando una vaga y tentadora posibilidad se extendió ante mí después de tanto tiempo sin verla. No estaba solo. La esperanza gritó triunfante. «¡No estaba solo! No pasa nada», mentí, acercándome con entusiasmo y tendiendo la mano. «No pasa nada. Aquí estoy. Lo solucionaremos». La niña no se movió ni respondió. Se limitó a mirarme fijamente con los ojos llorosos de terror. Sentí que la esperanza, la estúpida y malvada esperanza, se me escurría como sangre arterial mientras ella permanecía, a todos los efectos, tan inmóvil e inútil como el resto. Desde entonces, he dejado de intentar despertarlas. Las polillas siguen ahí, enclaustradas alrededor de cada fuente de luz como moscas a la descomposición. Así que, si las polillas tienen alma, supongo que yo he visto alguna. Creo que he visto más en los últimos 2 despertares. Están empezando a tapar las bombillas. Las hormigas también están siempre aquí, masticándome el pecho, las piernas y los pulmones. A veces estoy caminando por la calle o saqueando una casa y aparecen, haciéndome hiperventilar y casi caerme. Lo peor es no saber. No tengo un plan. Por muy solo que me haya sentido en mi vida, siempre había gente a mi alcance, aunque en ese momento me parecieran inaccesibles. Ahora, daría mis extremidades por hablar con otra persona. Las polillas no bastan. Hoy, me he parado en el cruce de las calles Adeline y Moore y he mirado hacia la negrura. Creo que la próxima ciudad está a 40 y tantos kilómetros. Las carreteras rurales están sin iluminar, negras y desiertas como el espacio. Podría adentrarme en la oscuridad con la linterna extendida ante mí, siguiendo el asfalto y las señales, pero mientras me encontraba en ese sombrío descenso, mis tripas me gritaban que me diera la vuelta, que volviera al aislamiento familiar. Al menos ahí brillan luces de polilla. He ido a ver a mamá una vez desde que esto empezó. Seguiré volviendo para asegurarme. Quizá un día vuelva a ser sonámbula y pueda fingir que tengo a otra persona. Cuando era niño, la luz del sol siempre asombraba al final de las noches infinitas, ya fuera en virtud del tiempo o del dichoso inicio del sueño. La esperanza me hacía creer que, como antes, tal sería mi salvación. Ahora, solo anhelo la muerte de la esperanza, si el respiro es inalcanzable. Me quedan 5 bengalas y 2 cajas de cartuchos de escopeta antes de tener que volver a bajar a la tienda. Seguiré haciendo ruido y encendiendo luces. Aparte de eso, lo único que puedo hacer es esperar que alguien esté leyendo esto. Si es así, eres mi salvación. No puedo estar solo. No puedo estar muerto. No puedo quedarme atrás. Por favor, encuéntrame pronto. Porque, mientras escribo esto, las luces están empezando a apagarse. Acaban de escuchar Siguen siendo las 3 a.m. Un archivo compartido por Anakin Stark. Tantas preguntas y tan poca esperanza.
Me gusta cómo el horror se siente cuando alguien está aislado, y cómo es que cuando encuentra a otra persona con reacción, lejos de ayudar a la situación, la hace muchísimo más desesperante. Creo que al final la oscuridad tomó al protagonista. ¿Y ustedes? No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor comenten qué les pareció. Y termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.